Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, al oído, William. Sí, señor. Entonces, ¿cuántos niños tienen estos criminales de las FARC bajo su irresponsabilidad? Según ese criminal del Timochenko, dice que son 25. Sofía Gaviria dice que es falso todo. Pero escuchemos, doctor Londoño, lo que dice Mar González en histórica entrevista concedida a la hora de la verdad, cuando le contó a usted y a esta amable radioaudiencia y al mundo la verdadera realidad de lo que son estos delincuentes. Durante sus 5.5 años de cautiverio, usted vio menores, es decir, prácticamente niños y niñas que estuvieran con fusiles en la mano al servicio de las FARC. Muchos, casi más de la mitad. El primer grupo que estaban puestos como nuestra guardia, fueron la mitad de ellos fueron niños. Estuvimos con ellos por tanto rato que yo vi estos niños pasar por la pubertad, how do you say that? Puberty? Pubertad. Sí. A decir que fueron niños. La voz cambiaron, empezaron a crecer bigotes y tener pelo en la cara. Es que fueron 15, 16 años, 17. Estaba una niña, se llama Rocío, 14 años. Y ella estaba allá, no para ser una soldado o eso. Ella estaba allá por la cosa sexual. Ella estaba allá con un hombre de 44 años, un niño de 14 años. Nosotros hemos visto eso en la selva. Entonces, cuando las FARC están diciendo que solamente tienen 6 menores, o solamente han entregado 6 menores, esto es otra muestra de las mentiras de este grupo terrorista. Tienen muchos más niños allá. Bueno, más claro no puede ser. No, más claro no lo canta un gallo, doctor Londoño, a las 5:30 de la mañana. Bueno, y entonces ellos dicen que tienen 20 o 25. ¿Qué tal estos estos sinvergüenzas? Estos farsantes, estos criminales. Dicen que tiene 20 o 25, y Santos, ¿qué dice? Que les cree. Claro. Ellos dicen, es que entre mentirosos se creen, entre farsantes, para que hablemos claro. Bueno, ellos dicen que las FARC no tienen dinero. ¿Qué dice el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? Que están llenos de plata y que se las va a encontrar y que lo va a denunciar. Ya encontraron una plata grande que tenía en Costa Rica una de las hermanas de los bandidos esos que que estuvieron allá en La Habana. ¿Qué pasó con esa investigación? Nada, porque eso estaba en manos de Montealegre. Esas investigaciones no quedan en nada. Aquí hemos tenido una Fiscalía General alcahueta. Sí. Pero Néstor Humberto Martínez no quiere pasar a la historia. Les extendió la fiscal. Ropa. Bueno, sí, se las entendió y dijo, aquí son tanto y es tanta la plata y vamos a recuperar esto porque hay fiscalía. Y a propósito, doctor Fernando, y me regreso un poquito en el tema de los niños, recuerden ustedes que la guerrilla de las FARC, los narcoterroristas de las FARC, hablaban de que dejarían en libertad los niños menores de 15 años. ¿Y es que acaso un niño a los 15 años ya es mayor de edad? Pero mire lo que dijo Marco González. O sea, estos tipos modificaron el Código Civil. Y a los 16 y a los 17. Y con lo que nos dijo Mar González el viernes, doctor Londoño, cuando él dijo, y lo acabamos de volver a escuchar, cómo ellos vieron a los niños, decía él, pasar por la pubertad, les cambiaba la voz, de manera que los tenían desde los 11, 12 años hasta que tenían 16 o 17 años. Acabamos de volver a escuchar de Mar. Y yo le tengo una pregunta, Mar. ¿Será que en estas zonas de tolerancia, que es lo que son, están haciendo el censo y le están preguntando a los guerrilleros que están preagrupando a qué edad fueron reclutados ilegalmente por los grupos armados? ¿Tendremos ese dato? Claramente ¿O se están haciendo los de la vista gorda claro y van a no. seguir bailando? No lo vamos a tener. Doctor Londoño,
Santiago José, que este sujeto que vino ayer aquí a Colombia, que no es Charles de Gaulle, no es. Presidente Hollande. Es el presidente Hollande. Irá a hablar con los niños, hablará con Sofía Gaviria, por ejemplo. Para saber, o me van a decir a mí que en esas zonas de preagrupamiento o de concentración o como sea, doctor Londoño, no hay menores de edad. Esos son los menores de edad que el mecanismo de monitoreo debe exigir que salgan de las filas. Cuentan que los soltaron por la puerta de atrás para evitar problemas, lo cual es gravísimo porque esos niños se quedan desprotegidos totalmente. Muchos bellacos, hombre. Esto es la impunidad absoluta, esto es la impunidad. La cagüetería de Juanpa, para que hablemos claro, doctor Londoño. Estamos sin gobierno, estamos en manos de los criminales. A mí me da mucha pena, esos niños necesitaban, Montserrat, todo un acompañamiento, un tratamiento, destrucción de sus microhistorias. Usted se imagina lo que uno puede hacer desde el punto de vista de la investigación, recogiendo todas las narrativas de las microhistorias de cada uno de esos jóvenes, de esos niños, para saber qué fue lo que pasó en la guerrilla. Eso sí no lo hacen, eso sí no lo hacen. Claro, entiendo que para negar el problema hicieron eso, soltar a esos jóvenes por la puerta de atrás y así decir, no, nosotros no tenemos ¿qué tal? Niños en nuestras filas. Tengo unas preguntitas para hacer sobre el caso de Odebrecht, si me permite. Demar, según el contrato original, ¿cuándo debió terminarse la Ruta al Sol? El contrato de Odebrecht. Buscaré, uy caramba. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Es que no es culpa nuestra, lo que pasa es que el país ha estado de espaldas a esa realidad. Lo que han dicho algunos es que la obra ya debía estar concluida. Debía entregarse en marzo de este año, dijo en entrevista a la revista Dinero Luis Fernando Andrade. Muy bien. ¿Y en qué porcentaje de construcción vamos? 50%. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el otro 50%? ¿Cuáles son las reclamaciones que ha presentado Odebrecht por las demoras causadas por reclamaciones de las comunidades, por problemas de planos y diseños, por todos los problemas que se presentan en la contratación pública en Colombia? ¿Cuánto valen los reclamos? Nadie contesta, ¿no es cierto? No, yo no tengo ese dato, doctor Londoño. Bueno, muy bien. Ahí está la plática gorda. Ahí está la plática gorda. Que viene reclamando. Y ahora, ¿qué va a suceder? Porque ese es un consorcio. Sí. Odebrecht tiene la mayoría y la voz cantante y sonante, pero los otros miembros del consorcio no son mudos ni son sordos. Y esos son nada menos que la Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana y Solarte. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque es que el gobierno dice tranquilamente que va a pedir la nulidad absoluta del contrato por causa ilícita. ¿Cuáles son los efectos de la causa ilícita? Y esos efectos golpean a Odebrecht o golpean al consorcio. Doctor, ¿usted me permite leer la respuesta que dio al respecto Luis Fernando Andrade? A ver. La revista Dinero le pregunta, ¿qué pasará con los socios del consorcio si hay nulidad? ¿Pueden comprar la parte de Odebrecht? Responde Luis Fernando Andrade. Yo creo que lo más importante es determinar las responsabilidades penales. ¿Tuvieron o no tuvieron conocimiento los socios de los actos de Odebrecht? Porque dependiendo de eso, las consecuencias son muy diferentes. Ahora, asumamos que no. Asumamos que Odebrecht hizo eso sin el conocimiento de sus socios. Entonces el contrato afectado queda nulo y nadie va a querer comprar un contrato que se va a liquidar. Yo pensaría que cualquier interés que haya de tomar la mayoría no es pertinente. Es decir que, ¿hasta ahí llega eso, doctor Londoño? Bueno. Y la obra medio hacer. Es que el señor Andrade no entiende. El señor Andrade no es un jurista. ¿Qué pasa si ese contrato se declara nulo por causa ilícita que no puede producir efectos? Ningún efecto. ¿Y entonces qué pasa con los otros miembros del consorcio? ¿Son o no son solidarios con Odebrecht los otros miembros del consorcio? Demar. Yo quiero ver el contrato. Tiene que estar pactada la solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? La solidaridad significa que todos los deudores solidarios responden por el 100% de las obligaciones. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí, claro. Responden por el 100% de las obligaciones, de manera que si el contrato llega a tener un hueco de billones de pesos, por eso responden con todo su patrimonio, Corficolombiana y el otro señor, el Solarte, el pastuso. Carlos Solarte, sí.
Muy bien. Encontramos, doctor Fernando, una de esas demandas por las que usted pregunta, esas preguntas casi que sin respuesta. Ruta del Sol demandó a la Nación por 700.000 millones de pesos. Esto es el concesionario conformado por Consol, por Odebrecht, por Carlos Solarte y por Episol. En su momento, esto fue el año pasado. Episol, que es Corfi colombiana. Que es Corfi colombiana. Entonces, esto es por el tramo 2 de la Ruta del Sol. 700.000 millones. El doctor Andrade en su momento, el de la ANI, decía que eso era imposible, que no podían demandar al Estado por semejante cantidad de dinero, que eso significaba el 14% de lo que costaba el contrato y que no tenía lugar a ese tipo de demandas, de acciones en contra del Estado colombiano. Esta es una de las tantas que debe existir en contra del Estado colombiano por parte de Odebrecht. Bueno, hablemos de las reclamaciones y entonces le surge el contratico adicional de la carretera Ocaña-Gamarra. ¿Cómo le parece? Que por casualidad desemboca en el puerto del hermano, a ver cómo es esto, es el hermano de Gina, el cuñado de ¿cómo se llama? De Cecilia. Sí. Y ¿qué viene siendo entonces del secretario privado, el amante o compañero del secretario privado del presidente? Dice que es el novio. El novio. Compañero peruano. No, sí. El novio, pues sí. Eso cómo se llama, ¿no? Pero es que no son novios de casualidad, es que creo que son pareja. ¿Qué dice Abelardo de la Espriella? En su columna El Heraldo denuncia eso, que es que uno puede estar o no de acuerdo con todas estas luchas que han dado los de la comunidad LGBTI, pero lo que lo cierto es que Cecilia es la compañera de Gina y de Manuel, el compañero es Enrique Ribeira, el secretario privado de la presidencia, de manera que había claros conflictos de interés. De la presidencia, perdóname, la presidencia no tiene secretario del privado. El presidente es el que tiene secretario privado. Y el secretario privado es el amante del hermano de Gina Parodi. Diga, pero por Dios, esto es horroroso, horroroso. Y entonces, imagínese usted ahora la desconfianza de aquí en adelante con los otros grandes contratos que se han celebrado. ¿Esto era Odebrecht solito o esto es una costumbre en la práctica de los grandes contratos en Colombia? ¿Y qué pasó? Yo les dije que averiguaran qué fue lo que pasó con el acueducto. Es que el acueducto tiene de por medio un señor Pisano. Que ahora trabaja en Odebrecht. Que trabaja en Odebrecht. Hágame el favor. En la Ruta del Sol. Del Sol. Hágame el favor. Y dejó otro lío con el acueducto de Bogotá. Es que al país se lo robaron, entiéndanlo bien. Esto no es una cosita de más o de menos, se lo robaron. Doctor, pero y es mañana, que la puerta giratoria fue muy fuerte. O sea, la puerta y mañana claro. ¿Cuántos eran los de Odebrecht que terminaban en el gobierno o del gobierno que terminaban en Odebrecht? Y mañana tendremos, hablando de estos y otros temas apasionantes, al presidente Álvaro Uribe Vélez a las 6:30 de la mañana. Como no lo dejan hablar, como le sacan los ojos cada vez que dice alguna cosa y no le dejan completar su pensamiento, en la hora de la verdad sí habla con tranquilidad y cuenta todo lo que tiene que contar. Sí, señor. Entonces, muy bien. William, y al oído, y todos los amigos, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno de los Estados Unidos que dijo, voy a revisar todo el tema con las FARC? Hoy nos trae... Aquí en Colombia ya le echan la culpa al expresidente Álvaro Uribe. Ya dicen que van a revisar ese tema con las FARC por culpa del lobby que hizo el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo le parece esto, pues? Sí. Entonces, ahora van a decir que el responsable de la elección de Donald Trump es Álvaro Uribe Vélez. Bueno, también cabe ahí para que les arda más, porque también es así. Entonces, Colombian News, el portal del periodista Eduardo Mackenzie, nos trae lo que son las primeras noticias que produce la llegada a la Casa Blanca del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y nos habla de que Estados Unidos revisará los términos del acuerdo de paz. De eso dependerá el apoyo que los Estados Unidos le dé o no le dé. Lo dijo con toda claridad Rex Tillerson. Claro, dice, me gustaría revisar los detalles del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Bueno, eso es normal, ¿no? Y así determinar hasta dónde se debería continuar con el apoyo.
Pero recordemos, William, que tanto Sessions, el próximo fiscal general de los Estados Unidos, como Rex Tillerson han sido enfáticos, y fue también el presidente Trump en su discurso de inauguración el viernes, en la lucha contra el narcotráfico. Entonces decíamos acá y repetimos, ¿cómo le van a explicar a los Estados Unidos que sale el gobierno anterior con unas 40.000 hectáreas de coca sembradas y vamos en 200.000? ¿Cómo le van a explicar esto al gobierno Trump? De mar. Y un datico, doctor Fernando, sobre zonas de concentración a propósito de Donald Trump y la revisión del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Se dice, y de muy buena fuente, en distintos lugares del país, la guerrilla de las FARC está feriando puestos para que los campesinos o los desprevenidos, los desocupados, quienes quieran entrar a las zonas campamentarias, hagan parte de ese circo. ¿Qué significa eso? ¿El jamboree? Sí, entonces hacen un llamado a la comunidad. Señores, ustedes en esta comunidad, los que quieran recibir 644,000 pesos mensuales, 2 millones de pesos para su transición, 8 millones de pesos para un contrato de productivo, y quieran recibir 3 golpes al día, más 2 refrigerios gratis, de la mejor calidad, por favor, inscríbanse acá. No tienen que ser guerrilleros de las FARC, inscríbanse acá. Y entonces le van a pagar y todo. A ver, Demar, no completó la cuenta. Y tener techo gratis, y tener agua, y tener luz, y tener telefonía celular, todo gratis, y no le pasa nada. No se va a ir un día para la cárcel, al contrario, le van a dar lecciones y clases y le van a conseguir empleo. Pero ojo, doctor Londoño, además de eso, usted tiene permiso para laborar en lo que venía laborando, porque recuerde, como lo denunció bien Demar Córdoba, puede salir a extorsionar y una vez los detengan, el juez ordena que lo regresen a la zona de concentración. Entonces tiene permiso para laborar. ¿En qué va lo del juez? Oiga, ¿en qué va lo del juez? Lo del juez va en que lo van a denunciar por prevaricato, claramente, porque los tipos estaban extorsionando, estaban armados, tienen por lo menos 3 delitos encima, y fueron devueltos a la zona de concentración. El problema es que los devolvieron y los que están en la zona de concentración no quisieron recibirlos. Entonces los tipos andan por ahí sueltos. Y ahora, entonces, doctor Londoño, como para ponerle como el moño al regalo, el ELN se quedará con el resto, porque esos tipos vienen es por lo que queda. Por lo que queda. ¡Claro! Y van a liberar a Odín Sánchez como un gesto humanitario después de haber cobrado 3.000 millones de pesos. Y de haber liberado a 2 guerrilleros. No. Bueno, y cuéntenme, la asonada de ayer en Bogotá, ¿fue realmente de amigos de los toritos para que no los maltraten? No, mire. Porque aquí pasa, a ver, un momentico, aquí pasa algo parecido a lo que pasó con los pescados. Como yo amo tanto a los toros de Lidia, lo que propongo es que los matemos a todos. ¿O será que a las vacas de Lidia las va a ordeñar el gobierno, Michirrichi, las va a ordeñar? ¿Quién ha ordeñado una vaca Miura en la vida? No sean insensatos. Lo que están proponiendo es acabar con toda una raza, la raza de los toros de Lidia. Esos son los amigos de los toros de Lidia. ¿Pero son ellos realmente o esa era una sonada política? ¿Qué era lo que había ayer? No, eso fue una sonada política. Ya estuvo Gustavo Petro y estuvo el concejal Jorman Morris y Armando Benedetti tuiteaba una cantidad de barbaridades. Pero mire, doctor, yo estuve en las Torres del Parque viendo la corrida ayer y les puedo decir, estos antitaurinos fueron muy, pero muy agresivos. Patadas, puños, escupetajos a todas las personas que trataban de ingresar a la Plaza de Toros, bien por la carrera quinta o por la carrera séptima desde la calle 26, y los agredieron de una manera que de verdad tiene que ser enérgicamente rechazada. Y a eso de las 5:30 de la tarde, después de que el SMAT tuvo que intervenir para dispersarlos del planetario donde estaban concentrados los antitaurinos, optaron por tomarse la carrera quinta y la policía se vio obligada a cerrar la carrera quinta durante varias horas mientras los manifestantes agredían a la policía con piedras y con palos y lo que corresponde. Y yo lo vi con mis propios ojos. Es decir, ahí cada persona que iba ingresando a la Plaza de Toros tenía que recibir todo tipo de improperios, de escupetajos, de patadas, de puños. A varias señoras les jalaron el pelo. María Paulina Espinosa. Santiago, eso es noticia en periódicos internacionales. Mire el titular del ABC. Hay 2 titulares. Uno de ellos dice: las salvajadas antitaurinas en la reapertura de la Santa María, dice este periódico español. Uy, Dios. Claro, y entonces uno se pregunta quién fue el gran incitador a esto que ocurrió ayer.
¿Quién fue el primero que salió a decir este es un espectáculo atroz, esto no puede suceder? ¿Quién fue? El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Él fue el primero que empezó con esto. En lugar de decir, señores, una sentencia de la Corte Constitucional, un espectáculo que a unos gustará, a otros no gustará, pero aquí hay que respetar la libertad y la decisión de la gente en mantener una larga y vieja tradición que tiene el país. Entonces Petro y Peñalosa se unieron. Están unidos. Esa es la noticia. Y entonces Petro aprovecha y le hace la sonada a Peñalosa. Y entonces Peñalosa sale por un Twitter a decir que lo lamenta. Entonces primero incita y después lamenta. Ese es Peñalosa. Pero entonces, doctor, recordemos que esto es una decisión de la Corte Constitucional, que consideró que no existe una norma legal que imponga la prohibición general de los espectáculos taurinos, pero además que es una tradición cultural de la nación susceptible de ser reconocida por el Estado, y lo dijo la Corte Constitucional, para que salga el alcalde Peñalosa a decir que le parece un espectáculo cruel, etcétera, 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 y entonces se convocan por redes sociales a las 2 de la tarde todos estos antitaurinos a tirarle pintura a la gente, Entonces esto está parecido al tipo que atraca a alguien en la séptima y comienza a gritar, cójalo, y el tipo con el reloj del bolsillo. Y el mismo. ¿Qué pasa en el río Tunjuelo? Lo que preguntaba, se ahogó Odebrecht ahí también. Lo que preguntaba el doctor Fernando sobre el tema del interconector Turjuelo-Canoas, donde también está implicado Odebrecht. La adjudicación de ese contrato, por la adjudicación del contrato se estaba cobrando 8.5% del total de la obra, que estaba evaluada en 250.000 millones de pesos. El soborno para poder hacerse acreedor al contrato era de 21.500 millones de pesos, unos 7 millones de dólares. O sea, doctor Londoño, como usted dice en su nota de hoy, se robaron a Colombia. Se robaron a Colombia. ¿Sí? ¿Y dónde está el señor que era gerente del acueducto en aquel momento? ¿Dónde está? El señor Pisano. Odebrecht. En Odebrecht. Es trabajador de Odebrecht. En la ruta al sol, para hablar más claro. En la ruta al sol, o en la ruta del sol, como se la quiera llamar. Es que a Colombia se la robaron, se la robó la llamada Mesa de Unidad Nacional. ¿Y en qué va el proceso contra Benedetti? Con la cosa de Córdoba. Nada. ¿Y en qué va el proceso del PAE, del Plan de Alimentación Escolar? ¿En qué va eso también? Y el de Caprecom, ¿en qué va? ¿En qué va esa investigación? Y el cartel de la hemofilia, y podríamos hacer una lista de varias horas. No, pues lo que quiera. Y en un minuto estaremos con María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático. En un minuto estará con nosotros y les hablábamos al oído. Son las 7 de la mañana, 43 minutos.